Thank you very much, both of you. Muchas gracias a ambas. Esta información es muy importante para los que estén interesados en publicar sus trabajos en revistas arbitradas. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas con nuestros invitados. Tengo yo un comentario primero para la doctora Hutchinson Guest. Su ponencia es un ejemplo de la importancia de relacionar datos para entender la información. Your lecture is an example of how important it is to relate data in order to understand the information we're dealing with. Now, I have two questions for you, Dr. Ann Hutchinson Guest. Is there a video we can find online of one of these productions that uses Nijinsky's notation? La pregunta es si hay un video en línea sobre estas producciones que usan la notación de Nijinsky. I'm sorry, what is the question? Is there a video we can find online of one of a video? Yeah. I certainly think there should be. Okay. I'm trying to think offhand. I know that I'm not sure if they're online or not. Yeah, maybe you can send the information later. Right. Okay. Yes. And there's one more question. How long did it take you and your colleague to pull together all of this information to be able to set it on dancers? La pregunta es ¿cuánto tiempo les tomó poner toda esta información junta para montar las coreografías con los bailarines? Yeah. It took about 3 years altogether, because first we had to find the materials with which we could cipher Nijinsky's notation. The process of translating his score into Laban notation. Claudia lived in Germany, in Munich. We met there. We met in New York. We met in Massachusetts, in London, whenever we had a chance to get together. So that, of course, took time. And then eventually we tried out score on a group of students at the Royal Ballet School in London, then see how the material unfolded. And on we began to teach. Okay, that's wonderful. Bueno, ella dice que les tomó 3 años hacer esta reconstrucción. Primero, juntar todo el material, descifrarlo, ponerlo en notación Laban. Ella cuenta que se juntaba con su colega donde podían, en Múnich, en Nueva York, donde pudieran encontrarse para poder juntar toda esa información y reconstruirla. Y luego estuvo el montaje con los alumnos de la Escuela de Ballet de Londres, ¿no? Entonces fueron 3 años de trabajo. Okay, thank you very much, Dr. Hutchinson Guest. No more questions? No more questions for you. Thank you. Thank you. Thank you very much for being here. It's my pleasure. It's an honor to have you with us. My pleasure. Thank you. Okay. Ahora, tenemos una pregunta para Peggy. Peggy Murray. Mencionaste archivos que no pudiste accesar para ver las partituras. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo acceder a archivos históricos? Bueno, el hecho de poder entrar a los repositorios de archivos varía mucho en sus reglas y procedimientos. Y hay que investigar todo esto antes de llegar a la puerta, ¿no? Pero por un lado, especialmente en Latinoamérica,
yo diría que como investigadores de danza no deberíamos ignorar los archivos religiosos o eclesiásticos, porque los religiosos compilaban todo tipo de información, cartas, diarios, música, todo que nos puede informar sobre la danza. Pero hay que tomar en cuenta que no son archivos públicos y ellos controlan la entrada, dejando entrar realmente quienes quieren, ¿no? Y si bien tienen una política sobre esto acerca del ingreso, las reglas y los horarios pueden cambiar sin aviso. Entonces, es importante hacer lo que puedas para seguir las reglas, pero también hay que tener un plan B, ¿no? Si no llegas a entrar. So, por un lado, estos archivos son muy importantes, pero por otro lado, algunos no son súper accesibles, ¿no? Claro. Ok. Ahora tenemos una pregunta para Hubert. Hubert, ¿crees que las variaciones, improvisaciones en el minueto sea una práctica rastreable hasta la gallarda italiana, por ejemplo? Do you think that variations, improvisations in the minuet, in this case, it's a practice that we can trace back to the Italian Galliard, for example? I think there are similarities. I don't think that, so it's related with the conception of ballroom dancing, and especially for virtuosic ballroom dances, where especially the men had to display how well they danced. And so I think it's the same idea, but the parameters of the improvisation are perhaps not exactly the same. Mm-hmm. And especially because in the minuet, the spatial relation is so important that it creates other limits in the variations, and also it offers other possibility to play with the space. The variation in the Gaillard, as far as we know, were much more really as solos. Even if you could make variations in a duet, but more, for the example which is given by Antoine Noirbeau is question and answer, for example. So it's not exactly the same type of organization of the improvisation. Okay. But of course, it's the same idea as we have also improvisation in ballroom courante in the 17th century, and we can have also improvisation in bassa danse, in the bass dance in the early Renaissance. So it's. Bueno, la respuesta, voy a tratar de resumirla. Dice que sí, don't worry. Dice que sí, que el principio es el mismo, pero que hay diferencias, que, que generalmente la improvisación era una cuestión del varón, ¿no? Sobre todo en la gallarda, si no entendí mal. Pero hay diferencias en cuanto a que, por ejemplo, en el minueto, las variaciones o ornamentaciones tienen que ver con el diseño espacial, ¿no? En cambio, en la gallarda es más una cuestión de pregunta-respuesta, ¿no? Que es una cuestión de solo, es un solo realmente la ornamentación y las variaciones en la gallarda. Pero que el principio es el mismo y que incluso podemos ver improvisaciones desde mucho antes, desde la basse danse y la courante, ¿no? Ok, ahora tenemos una pregunta para Raimundo. ¿Cuántas danzas hay en el repertorio del folclore mexicano y cuántas has podido registrar por notación hasta ahora?
Bueno, precisamente esta pregunta alude al tema eje de mi participación, ¿no? Acerca del concepto y de la realización. O sea, el problema precisamente es cuando decimos cuántas danzas, es identificar a qué nos referimos epistemológicamente y ontológicamente. ¿Qué es una danza? ¿No? O sea, ¿el jarabe tapatío es una danza o hay muchos jarabes tapatíos? Creo que es una pregunta a la que no podría responder. Contestaría ahora con como mayor crítica y reflexión. Precisamente lo que Leslie me preguntaba, que si yo iba a escribir todas las danzas, pues no sé cuántas danzas hay. Es imposible decirlo. Yo creo que nadie tiene la capacidad de responder esa pregunta. Pero por otro lado, sí he trabajado con diferentes repertorios. Escribí La danza de la pluma de Saachila, Oaxaca, en el 2012 como mi disertación como mi tesis de licenciatura en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Luego he escrito algunas secuencias de bailes de tarima en el encuentro mariachero del 2016 o 17, y también escribir el repertorio de Jalisco y de Colima que se presentó en ese momento. Y bueno, he trabajado con estas traducciones del jarabe tapatío, que son 3 o 4 realizaciones, particularmente la de la película Allá en el Rancho Grande. Y de la danza moderna, pues escribí la primera sección de Zapata, de Guillermo Arriaga, y recientemente estoy por escribir Tonancintla, de José Limón. Felicidades. Gracias. Muy bien. Ok, ahora tenemos una pregunta para Lynn. Bueno, esta es una pregunta que yo le estoy haciendo a Lynn, que tiene que ver con nuestro diseño del encuentro. Es que tanto una revista debe limitar sus campos temáticos. Esto lo pregunto porque en este primer encuentro hemos tenido a veces dificultad para establecer temas, qué temas deberíamos incluir y cómo agrupar, ¿no? Entonces, Lynn, to what extent a journal should limit its topics? Maybe sometimes we try to engage with too many subjects. You mean a particular journal tries to engage with too many subjects? No, That's the question? Yeah, it's because you told us that in the journal that you were editor in, you had some themes you deal with, but sometimes the articles came with another themes, and you decided if including them or not. Well, I think those of us who have done dance research or any historical research, you know that you try to narrow your topic to something very manageable and specific. And as you enter that topic, you discover a universe on the other side of that aperture. And we recognize that as editors, that every theme has multiple approaches and connections. And that's a wonderful surprise of establishing a theme issue, is that you realize, even as an editor, and you hope you have a broad vision as an editor, you realize how much bigger the subject is than you might have even conceived. So it becomes a wonderful opportunity to kind of blow open a topic and include an even broader vision than we might have initially expected. And a wonderful thing for me as an editor was how much I learned from all of the material that I edited, how many different approaches and themes and sources and linkages could be made, even regarding what seems like perhaps a narrow topic. So I don't know if I answered that question, but the point is how rich historical research can be, particularly, I think, dance research, which is always interdisciplinary. Yes. Yeah, I'll try to translate. Peggy, ¿me ayudas si me olvido de algo?
Bueno, lo que dice la doctora Brooks es que la idea es empezar con temas muy, o sea, reducir, digamos, el rango de temas, y a la hora de profundizar se abre y siempre se da uno cuenta de qué tan profundo puede ser, por mucho que uno restrinja, ¿no? Inicialmente el rango, y que luego uno se da cuenta de cuántas maneras se puede uno acercar a estos temas, ¿no? Entonces, esta primera intención de reducir el rango es una especie de punto de partida, pero siempre a la larga empezamos a darnos cuenta de que los temas pueden ser muy variados, ¿no? No sé, Peggy, si me olvidé de algo. No, me parece bien. Y a Lynn también, ¿no? Sí. Okay. A ver, tenemos... Margarita Dardón envía saludos a Peggy y comenta: me gustaría conocer tu trabajo doctoral. ¿Es posible que nos lo compartas? ¿Dónde se puede consultar? Y algo parecido nos dice Carolina Bonacci, que dice: hermosos los pasos demostrados. Yo creo que se refirió a Hubert, ¿no? Y me encantaría leer el trabajo de Peggy. Muy interesante. Te están preguntando por dónde se puede conseguir tu trabajo. Bueno, acabo de averiguar justamente y el enlace a las disertaciones electrónicas algo está pasando con el enlace, pero tengo entendido que todos los anexos y bibliografías y traducciones para este encuentro van a aparecer luego en algún sitio, Magdalena. ¿Tengo razón? Y, sí, ahí va a puedo también incluir un enlace nuevo, ¿no? Para eso. Claro. Sí, nosotros estamos armando una página web del encuentro, donde van a estar todos los videos y todos los documentos, bibliografías que muchos de los ponentes están mandando. Sí. Entonces, ahí otra cosa es que tengo un par de ponentes o de ponencias mías están en academia.edu. Ok. Bueno, tenemos una pregunta para Hubert. Es sobre el dar las manos, ¿sí? Giving hands, would this have signaled the musicians too, or would the music have gone on independently? O sea, pregunta si el hecho de dar las manos era una señal también para los músicos. I don't think so, and the examples which we have do not show any relation because the musicians were playing on their tunes and then so improvising their figures with different lengths of figure, but musicians just had not to stop as long as the dancers were dancing. You can perhaps translate this part and I follow. Yeah, because this question goes on. Would musicians have responded to the dancers' improvisations? I think it's the same thing. Yes, we don't know. We don't know. Yeah. We don't know. The fact is that, finishing with the question of hands, we know that the dancer could also try to fit with the music. And as far as I remember, for giving the left hand in one example which we have, is exactly fitting with a B phrase, for example. So there is a point where the music and the dance meet again and again go their own way. So there are crossing points, and then so.
And for the improvisation of the musician, we know that the violinist especially had to ornate, so to make agrément. Ujú. This is the same word for music and for dance. They had to make agrément when playing the melody or playing even other parts. So we know, I can imagine that if they had an excellent dancing couple, they were also thrilled and trying to make something with them. It's probable, but Yeah. we have nothing that explicitly Okay. said. Ya. Bueno, lo que nos dice Hubert es que realmente no sabemos, que no hay nada escrito explícitamente sobre esto, pero que las ornamentaciones tenían que seguir también ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el dar la mano izquierda correspondía a la frase B, por ejemplo, ¿no? Pero que en general, bueno, la ornamentación también la hacían los violinistas, sobre todo los violinistas, ¿no? Los músicos en general, y que seguramente entre ellos, si tenían una buena pareja de baile, ¿no? Una pareja, entre ambos se picaban, ¿no? Entonces también se estimulaban unos a otros con sus mutuas improvisaciones. ¿Sí? And I think I think we have to see what happens with traditional music and dance, and I think we can we can see similar practices. Sí, I think sí. this is the model that we have to Sí. observe. Que en la danza tradicional también pasa eso, ¿no? Ok, ahora tenemos Lynn Brooks. Were these German books widely purchased in the German-speaking world? This is for Hubert. Ah, this is for Hubert, yes, of course. My question for Hubert. Oh, yeah, it's your question. Yeah, were these German books widely purchased in the German-speaking world? Do we know who sold and who purchased them? O sea, ¿se compraron estos libros en alemán en el mundo de habla alemana? ¿Sabemos quién los vendió y quién los compró? It's difficult to know because as far as we don't know how many books were printed, but we have several copies of Staubert's Rechtschaffener Tanzmeister, and even if it's a huge book, it means if we have several copies, it means there was many prints. And we also know that the one book of Taubert was translated in Danish, and we also have manuscript copies of parts of this book. So it means it's well known enough to be used in other countries and to be copied. Yes. Sí, sí, parece que sí, circulaban bastante, que hay muchas copias de estos ejemplares, bueno, muchos ejemplares que han sobrevivido, lo cual significa que estaba muy difundido y que incluso fue traducido al danés, al idioma danés. This book is also quoted in other books later, which means it's used for dictionaries and so on. Okay. Y que también fue copiado en libros posteriores, ¿no? Ahora, tenemos una pregunta para Raimundo. Dice, si puedes decírselo a Anne, está bien. Dice, ¿podrías preguntar? Ay, no, perdón. No está ahorita. No, perdón, no, yo me equivoqué. No era una pregunta. No era una pregunta, perdón, Raimundo. Bueno, igual, Magdalena, si puedo hacer solo un comentario de Sí. una pregunta que hizo Patricia Camacho. Sí. Me pregunta acerca de cuál es la relación hoy en día con la notación y en comparación con la videograbación, ¿no? Y creo que es una pregunta muy pertinente porque por los momentos en los que estamos ahora, ¿no? No podía
no hubiéramos podido hacer este tipo de eventos si no es por la videograbación y los medios tecnológicos. Y yo creo que precisamente mi postura es que no estoy en contra de otros medios de investigar la danza. Por el contrario, estamos haciendo investigaciones en las que se triangulan diferentes perspectivas. Acabamos de publicar un artículo con Kendra Steputat acerca de cómo investigar el conocimiento encuerpado e incorporado, pero también como con el uso de motion capture, por ejemplo, ¿no? Utilizamos motion capture, análisis de movimiento y el conocimiento que un experto del género, en este caso fue el tango, trae, ¿no? Y lo que descubrimos fue muy rico porque pudimos comparar lo que la ciencia nos da por medio del motion capture, el video y la tecnología, lo que el análisis de movimiento nos da para comprender acerca de cómo es que el bailarín baila y también lo que el bailarín cree, piensa y dice que hace, ¿no? Y cómo todo esto se contrasta, ¿no? Sí. Sí. Así que creo que no hay una pelea entre uno y otro. Claro que no, se complementan, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora sí tengo una pregunta para ti. Parece que las danzas tradicionales siguen cambiando a través de los años. ¿Piensas que las danzas que registras hoy van a ser distintas en el futuro? Sí, totalmente sí. Y de nuevo vuelve al eje de mi investigación acerca del concepto. Debemos de recordar que el concepto son todas las habilidades. Es como si llamáramos la manera general de cómo llamar a algo, ¿no? O sea, sabemos que el jarabe, que es con lo que estuve trabajando, pues es el jarabe tapatío, ¿no? En este caso, la danza de Migueles, la danza de Quetzales, cualquier tipo de danza, incluso con la danza contemporánea. Zapata es zapata en general, pero cada performance o realización es un poco distinta porque el bailarín trae algo de sí. La misma danza de Migueles tiene ciertos sones que han ido cambiando y sí, o sea, se va modificando, pero si los investigadores de danza dejamos de lado justo todo este contenido cinético que es sumamente importante, ¿cómo vamos a hacer referencia a ellos? ¿Qué es lo que va a pasar después? Después nos va a pasar lo mismo, por ejemplo, con todos estos manuales que hemos visto hoy en día, que en realidad no hay mayor información porque se dio por hecho el concepto de la danza en vez de enfocarse a la realización. ¿Qué es lo que está pasando? Y después, ¿qué vamos a hacer con eso, verdad? He ahí la pregunta, pero por eso Egil Baca y Karoblis hablan de la primacía de la realización, o sea, escribir lo que está pasando y después hay para hacer comparación o después se puede hacer a partir de todas estas comparaciones una notación que sea general, ¿no? Que hable de la identidad de esa danza. Uh-huh. Así que sí, creo que las danzas van a cambiar y qué bueno que cambian. Sí, así evoluciona todo. Bueno, tenemos un comentario de Miki Yoshioka que dice: felicidades a todos los ponentes, es realmente fascinante escucharlos e imaginar cómo pudieron ser en su momento esas maravillosas danzas. There's a comment from Miki Yoshioka who congratulates every one of you. And she says, or he, I don't know, it is really fascinating to listen to you and imagine how these wonderful dances could have been in the past. Ok. Tenemos una pregunta más para Hubert. El desfase figura coreográfica, frase musical, ¿no sería una aberración para la danza barroca francesa, que era tan cuidadosa con la relación pasos-música? I mean, the match between the choreographic figure and the musical phrase being upset, not perfectly matched,
wouldn't be an aberration for French Baroque dance, which was so careful with this relationship, music steps and music choreography? I think, as I said, we have a prejudice about what Baroque dance has to be, because we can judge it only from the choreographies. But we have to accept that perhaps the practices were not completely reflected by the choreographies, and that practices could provide other parameters or criteria for a good dancing, which means, of course, we are always thinking with symmetry, with this perfect matching of music and dance. And as I said, there is a perfect matching between steps and bars. And this is very strict, and this is very regulated. The sense of musicality lies in the relation between bars and steps. But otherwise, it's like a contrapunct. You see what I mean? It's like two lines which are sometimes matching and sometimes going their ways. And even for the steps, we have examples in theatrical dancing of moment where steps are going against the dance, against the music, before going back again, in a sense of surprise and game. So, ya, sí. Entonces, sí, lo que nos dice Hubert es que hay un prejuicio acerca de la danza barroca, que cuando pensamos que siempre es muy exacta esta relación frase coreográfica con música, dice que eso es lo que está escrito, pero que podemos imaginar que al momento de bailar no era exactamente así. Lo que pasa con el minueto, lo que sí está tiene que ser muy preciso, es la relación del paso con el compás, eso sí. El paso del minueto corresponde a 2 compases de 3 o a un compás de 6. Eso sí tiene que estar siempre, tiene que corresponder. Pero ya las líneas de música y frase coreográfica, digamos, pueden moverse. No tienen que caer exactamente una con otra. Y eso también lo vemos en las danzas teatrales, ¿no? Que para efectos de sorpresa a veces se usa un desfase entre la línea melódica y las frases coreográficas. Thank you, Beth. A ver, tenemos una pregunta para Peggy. Al decir que la danza francesa se conoció en el Perú, al igual que la danza española, ¿podríamos pensar que se ejecutaban tal cual? Yo diría que eso es muy difícil saber, como no tenemos manuales ni tratados en las Américas de esta época. Pero sabemos que sí existían estas danzas y que fueron conocidas. Por ejemplo, en una obra de teatro que era en su día, en su tiempo, era conocida, el maestro de danza hablaba del minuete y el passe-pied y el bourrée y varias danzas que conocemos como del repertorio del barroco francés, ¿no? Si lo bailaban igual, difícil saber. Me parece que es algo que no podemos adivinar, ¿no? Claro. Bueno, ya nos queda poco tiempo, creo, pero tenemos todavía un par de preguntas. Para Raimundo,
¿A qué crees que se debe que en México aún no se desarrolla una notación tan efectiva para documentar el repertorio nacional? Ay, bueno, como he investigado precisamente los diferentes sistemas de notación, yo no diría que en México, yo no diría que es que hay uno que sea efectivo o no, porque precisamente mi investigación de maestría de Corio Mundus es analizar cómo un sistema tiene una construcción cultural. O sea, hay una serie de entendidos que se reflejan en qué es lo que anoto, cómo es que lo anoto. En el caso del FONADAN fue bastante útil y se dispersó por toda la República. En el caso de la anotación de Yolanda Fuentes, se utilizó en la Academia de la Danza, en los cursos de verano a partir de 1962 y se distribuyó también en toda la República. En el caso de las hermanas Campobello, bueno, o sea, la materia se enseñaba desde 1940 y tantos en México y toda la gente que aprendió el sistema y que de cierta manera utilizó la clase de ritmos indígenas. Yo creo que en el caso específico de nuestro país, hay aspectos que son importantes y esos aspectos se han reflejado en los sistemas de notación. En este caso, los pies. En este caso, como cierta terminología muy básica, ¿no? En este caso, el zapateado de tres, el borracho, o sea, el cepilleo, y por medio de la notación se establecieron ya terminologías en 1962, 1970, que seguimos utilizando y que fueron las que yo aprendí. Después, si la pregunta es ¿por qué la notación LAVAN no se ha desarrollado en todo nuestro país? Bueno, es porque es un sistema complejo, no hay suficientes especialistas distribuidos a lo largo de la República, a pesar de que Bodil Jenkel, que estudió justo a la par con Anne Hutchinson en los 30s en Inglaterra, vino a México y enseñó. Pero bueno, o sea, no sé, yo creo que también las luchas entre lo nacional y lo extranjero han sido complicadas. Y bueno, porque no nos hemos dado la tarea nosotros, investigadores, bailarines y maestros, a realmente reflexionar y hacerlo y escribir. No se trata de utilizar LAVAN, sino de utilizar ese proceso reflexivo de escribir la danza, que es mi conclusión en mi presentación. Se trata de ponerse a hacerlo, ¿no? Ok, muchas gracias, Raimundo. Bueno, hay una nueva pregunta para Lynn. Hubert le pregunta a Lynn, how do you deal in the peer reviewing when someone proposes ideas which are opposed to the experts' opinions? ¿Sí? O sea, ¿cómo manejan la situación cuando esta revisión entre pares, cuando alguien propone ideas o artículos, no sé, que se oponen a las opiniones de los expertos, ¿no? No, creo que no, eso no es lo que dice, ¿no? Sí, Peggy? sí. How do you deal in the peer reviewing when someone proposes ideas which are opposed to the expert opinions? To the experts' opinions. Yeah, the editor always has the final say. Yay. Sometimes we have to, I don't know how you would say this in Spanish, but parse the reviewer's comments and figure out how much is protecting the reviewer's own ego or the authenticity of that person's work, and how much is truly getting at a fundamental flaw in the research presented. What we would ask of the author, if we still would want to publish that paper, is that they must address the points that this expert has raised in the peer review process and explain why their findings differ. That's critical, because that's an established body of knowledge, and that has to be acknowledged if you're proposing a change in our understanding. So it has to go both ways, figuring out what the peer reviewer is after and why they might be critical, and making sure that the author is respectful of previous research and addresses it. Peggy, ¿tú la puedes traducir la respuesta?
Bueno, que es que por un lado el autor tiene que respetar lo que las pautas que da el revisor, pero por otro lado, bueno, en el fin, el editor es la palabra final, ¿no? Y el editor tiene que entender dónde está o de dónde viene el revisor y también el autor en todo esto, ¿no? Ok. ¿Es that it, Lynn, más o menos? Sí, y el autor tiene que comentar sobre la crítica del revisor. Ya, ok. Bueno, y tenemos una última pregunta para Hubert. Could the male-centric variations in Germany be related to the variations that came into the mazurka in the 19th century? Could the German sources be leaning that direction? ¿Podrían las variaciones centradas en el hombre en Alemania estar relacionadas con las variaciones que entraron en la mazurka en el siglo XIX? ¿Podrían las fuentes alemanas estar inclinándose en esa dirección? It's the same. It's the same as with the Gaillard. I think it's the same spirit of improvising in ballroom dancing for fun, for surprise, for also for showing how expert a dancer can be, and it's linked with the pleasure of dancing. I think so. For the question, I cannot make specific links with mazurka, but if you want to trace something, we have to know that Taubert, at the end of his life, was working in Zerbst, where lived the young Catherine, who became Katarina the Great in Russia. So, and there is a manuscript of Taubert, a new discovered manuscript of Taubert in St. Petersburg. So perhaps the variations of minuet went to the Russian court in the middle of the 18th century, but I don't think that it influenced especially the mazurka. So. Bueno, la respuesta es que, bueno, es muy parecido a lo que dijo antes acerca de la Gallarda, y que él recomienda leer lo que escribió Taubert al final de su vida, cuando estaba viviendo en un lugar que no entendí bien dónde. Zerbst. Ah, bueno. Zerbst, y que estaba ahí Catalina, que luego se convirtió en Catalina la Grande de Rusia, y que posiblemente también viajó a Rusia todo este estilo, todo este movimiento, ¿no? Y bueno, es cosa de buscarle, ¿no? Porque realmente no hay un vínculo directo, ¿ok? Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes, a los ponentes. Muchas gracias por sus ponencias, por sus respuestas. Han sido muchas. Thank you very much, you all, for your answers, for accompanying us, for being with us today. And vamos a tener ahora la mesa 3. Les invito a los asistentes, al público, a quedarse, que en un minuto empezamos la mesa 3. Muchas gracias.
Ahora tenemos nuestra tercera mesa, danza e identidad. La danza como expresión de tradiciones, cambio y evolución en las sociedades y a su vez como herramienta para la sensibilización de la conciencia histórica. Veremos el grado en que la historia y la antropología pueden contribuir a la comprensión de la importancia de la danza en la sociedad. Para esta mesa, lamentamos decirles que la doctora Teresa Buckland, por motivos personales, no pudo asistir al encuentro, así que no contaremos con su presencia esta vez. Invitamos a los asistentes a que envíen sus preguntas y comentarios al chat del Facebook. Y no olviden especificar a quién está dirigida su pregunta. Al finalizar la mesa, las compartiremos con los ponentes. La primera ponencia de esta mesa es un proyecto dirigido a los niños, cuyo objetivo es estimular la conciencia de la importancia de la danza a lo largo de la historia. Melba Hernández, Bombón Bailamos. Melba Hernández es maestra en Educación de las Artes, fundadora y directora del proyecto Travesuras, Danza Ecléctica y estudiante de los estudios en danzas antiguas. Melba Hernández. A través del seminario virtual que imparte el profesor David Serna, es que este cuento empieza a tomar forma. Él nos lleva con sus sabias palabras a través de un recorrido por el mundo de los griegos, el mundo de los romanos, el mundo etrusco, el mundo de los hindús y va a finalizar también aquí en América con los mayas. ¿Qué es lo interesante o por qué me estoy atreviendo a escribir este cuento? Porque nosotros también tenemos que dar a conocer estos trabajos de una manera lúdica y de una manera que haya quien continúe estos trabajos. Quienes van a continuar estos trabajos en un futuro o ya en un presente son los niños. La información más importante o la información que podemos también tener de primera mano acerca de estas danzas donde no se escribió coreografía tal, es a través de las piezas que nos han dejado artísticas y que están guardadas dentro de los museos. La importancia de asistir a un museo no es nada más la de ir y llenar puntos para una colegiatura, sino la de empezar a observar qué es lo que está escrito en el pasado en una vasija, en el pasado en una estatua, en el pasado en un plato, en el pasado en la reproducción de algún mural que estuvo o que está en la actualidad en algún punto arqueológico específico. Eso es lo interesante y lo que se tiene que empezar a hacer. También yo observo que a través de todos estos trabajos, un público que es muy importante de empezar a atraer, porque ese público impacta a los adultos que vienen con él, son los niños. Y aparte, es interesante empezar también a llenar el mundo de la literatura dancística, pero dedicada a los niños, que casi en México no existe. Los trabajos que se llevaron a cabo de investigación con el maestro David Serna dan como resultado este texto, que es bastante de investigación y bastante de corazón lo que se le ha puesto, precisamente para que los pequeños, no tan pequeños también, porque estoy hablando de los papás y los adultos que acompañen tanto al niño a visitas a museos como al niño en la lectura, puedan verse impactados. Estos son los dos primeros párrafos del cuento Bombón Bailamos. Bombón es un gato, pero no tiene los pies de trapo ni los ojos al revés. Todos los días, de 9 a 11, observa con atención las piruetas en la clase de ballet.
Hoy por la mañana, a través de la ventana, al edificio que tiene enfrente, un lente le he echado, al escuchar que se trata de un museo. ¿Qué guarda el llamado museo entre sus paredes? Mucha gente lo visita. Hasta las bailarinas de la escuela suelen ir. ¿Qué hay tan importante que las haga allí asistir? ¿Será acaso que antes del ballet ya se bailaba? ¿Quién o quiénes lo hacían y por qué? Muchas preguntas asaltan a Bombón, quien desde la ventana solo acierta a suspirar en su puesto vigilante. Por la tarde, mientras las puertas del museo se comienzan a cerrar, Bombón un plan comienza a tramar. Ha observado que el museo al primer demi-plié que se hace en el salón abre sus puertas y, cuando por la tarde termina el ensayo, sus puertas han cerrado. Me gustó desde el principio esta alianza de danza con un gato. ¿Por qué? Porque los gatos suelen ser animales muy curiosos, pero en su curiosidad también son muy sigilosos y aprenden bastante de todas sus experiencias. Eso es lo que me llevó también a elegirlo como el protagonista de este cuento, ya que él trama todo un plan completo para poderse introducir a un museo y visitarlo y realmente satisfacer su curiosidad. ¿Por qué van las chicas a ver algo al museo si él sabe que son bailarinas? Y entonces empieza a atacar también con eso la curiosidad de todos nosotros. ¿Había danza antes del ballet? ¿Realmente había danza? ¿Sí se hacía danza? ¿Cómo la hacían? ¿Cómo quedaba escrita la danza si no había videos como ahora, si no había notaciones coreográficas como las de Laban o como las que se ocuparon durante el barroco con el maestro Romo? ¿Cómo era que quedaba la danza en esos momentos tan antiguos de la historia? ¿Cómo? Eso es lo que mueve a Bombón a empezarnos a contar este cuento. Bombón realmente es un gato que vive en un estudio de danza y cuyo dueño es un bailarín. Creo que los animales, al tener esa libertad de movimiento y al tener esa libertad salvaje, aunque estén en nuestras casas, como es el caso muy específico de los gatos, nos pueden mostrar muchísimas cosas, nos pueden mostrar un sentido de vida por la vida misma, ¿sí? Y nos pueden dar muchas experiencias muy hermosas. En este caso, la curiosidad. Que la curiosidad es buena porque te despierta hacia el conocimiento. Otra dupla que a mí me gusta mucho es la de niños y animales. Casi todos mis trabajos tienen que ver para los niños. Trabajo mucho, hago mucho trabajo para niños, mucha danza para niños, pero en ella, aparte, siempre hay un animal que está con el niño y lo ayuda, o bien los dos se complementan para conocer algo. No para dejarlo nada más así y bailar juntos, no, sino que en esa danza ellos conozcan algo que los puede ayudar mutuamente. Es la dupla que a mí más me gusta. Y como he dicho, los niños aparte inciden sobre los adultos. Los niños son nuestros mejores educadores en el momento, ¿sí? O sea, ellos son los que te pueden decir, no, esto está bien, esto está mal, y llevarlo con su curiosidad también muy innata. O sea, esa es la idea también de este cuento. La idea no es que se quede nada más en un escrito que salió de una muy buena clase, de un buen seminario que fue el del maestro David, sino que llegue hacia otros niños más, a que lo conozca más gente. Esto es la finalidad también de esto, que vayamos conociendo antecedentes de la danza y hacia dónde empezó a girar, ¿no? O sea, que la danza no surgió nada más del ballet para acá, sino que antes de eso hay más trabajo todavía dancístico. ¿Y quién más? Que bueno, en este caso el buen de Bombón, con toda su curiosidad y su atrevimiento para meterse a escondidas a un lugar donde mucha gente no quiere ir y que es un museo. Y los museos realmente son joyas, joyas del pasado traídas al presente.
cuando yo empecé a escribir o cuando yo tuve el encargo de hacer algo para el seminario de danzas antiguas, pues la verdad yo pensé lo que siempre hago, que es empezar a trabajar una obra en base a un escrito, y generalmente lo que hago son cuentos, después hago un guión y después se coreografía, pero en este caso tenía que ser algo muy puntual. Este cuento también tuvo corrección de estilo por parte de Gustavo Emilio Rosales, que es excelente filósofo, una persona que ha escrito de danza muchísimo, y bueno, es un honor realmente que él lo haya tomado y que él haya hecho todas las anotaciones pertinentes para tener un trabajo de calidad. No es nada más un texto para leerlo y dejarlo allí, sino es un texto que te está invitando a la investigación más profunda de cada uno de los temas. Entonces volví a pensar en lo que era la elaboración de un cuento, pero ¿quién iba a ser el personaje principal? Y un día en clase, pues vuelvo a encontrarme con Bombón brincando a través de la duela del salón. Dije, claro, o sea, no hay alguien más curioso, ni alguien más travieso, ni alguien que nos pudiera dar una enseñanza de cómo eran las danzas en el pasado, que no fuera un amiguito como Bombón. Y Bombón se ganó ese sitio, o sea, preguntando, ¿podemos hacer un cuento sobre Bombón? Nos dijeron, claro que sí. Y este es el resultado de precisamente empezar o de haber visto a Bombón ese primer día de clases a cuadro brincando sobre la duela del salón. Muchas gracias, Melba. Es muy valiosa esta articulación que haces entre el museo, la danza y el público infantil. Ahora tenemos a una joven investigadora que está trabajando con danzas tradicionales de mujeres y su difusión. Mariana Cruz, el tlahualchique, el arte de bailar en comunidad. Mariana Cruz es egresada de la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente trabaja como investigadora en la Fundación Tierra Fértil, Arte y Cultura AC. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Mariana Valeria Cruz Páez. Soy originaria de San Gregorio Atlapulco, de la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. En esta ocasión fui invitada por el maestro David Serna para participar en este encuentro internacional de danzas del pasado con la ponencia titulada Las Tlacualchique, el arte de bailar en comunidad. Durante ella hablaremos de la historia y la danza folclórica como herramientas para crear proyectos de impacto social. Sean todos cordialmente bienvenidos. Pues bien, les cuento que a principios de 2019 tuve la fortuna de que la Fundación Tierra Fértil, Arte y Cultura, fundada por habitantes originarios de San Pedro Atocpan, un pueblo de la alcaldía Milpalta, me invitara a participar en uno de sus proyectos como investigadora. Aquí mi labor fue investigar el contexto histórico del baile tradicional de tlacualeras o tlacualchique y con ello proponer una puesta en escena en compañía de otros miembros de la fundación como el profesor Edilberto Garibay Miranda, a quien envío un especial saludo. Y pues
Les cuento que las tlacualchique o tlacualeras, en su término españolizado, derivan del náhuatl tlacuali, que significa comida, y se ha utilizado para denominar a las mujeres encargadas de preparar y trasladar los alimentos a los campos de cultivo para alimentar a los trabajadores de estos mismos. Como podemos ver en las imágenes a continuación, nos encontramos con una de las figuras fundamentales de este baile tradicional de tlacualeras, la señora Piedad López Flores, originaria de Santana Tlacotenco, otro de los 12 pueblos de la alcaldía Milpalta, quien hasta en la actualidad es la encargada de darle difusión a este baile tradicional. Se encuentra también acompañada de sus contemporáneas, algunas de sus contemporáneas de la primer generación de tlacualeras, ya que desde su fundación, pues este baile tradicional ha tenido varias etapas. Para la década de los 70 del siglo pasado, el antropólogo potosino Joaquín Galarza hace una visita aquí a Santana Tlacotenco y conoce al tío de la señora Piedad, a quien ya les presenté, el señor Carlos López Ávila, nahuablante de Santana Tlacotenco. Emparentan muy bien y entonces comienzan una colaboración que da como fruto, en primera, los 5 tomos de la serie Malacachtepec Momoxco, publicados en 1982 por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. De forma paralela, surge también la primera generación del baile de tlacualeras. Actualmente este baile, como les comento, ha tenido varias etapas y en la actualidad en los 12 pueblos de la alcaldía siguen habiendo varias agrupaciones encargadas de llevar a cabo este baile tradicional en ceremonias religiosas, en fiestas patronales y en eventos culturales o sociales. Como podemos ver en la imagen, se muestra algunos de los participantes de la primera generación del baile de tlacualeras y otras presentaciones más recientes. Para 2019, tras ganar la 8ª emisión del programa México en Escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la investigación realizada acerca de los bailes tradicionales de tlacualeras pasa del papel a los escenarios. Y es entonces que sale la puesta en escena Danzas del Momoxco. Este programa se compone por 50 minutos, de los cuales se destinan 3 ejes fundamentales, que el director artístico, el profesor Edilberto Garibay Miranda, me pedía continuamente y muy específicamente en resaltar las tradiciones no solo de las mujeres milpaltenses, sino de la comunidad en general, guardándoles el debido respeto, porque pues seamos conscientes de que son años de tradición, ¿no? Entonces no podemos deformar las danzas o solo llevarlas al escenario porque sí o solo porque se ve estéticamente bonito. Debe haber un trasfondo de respeto e investigación. Entonces, los 3 ejes fundamentales de estas danzas del Momoxco, en primera, son las tlacualeras en su quehacer de llevar y preparar la comida para los trabajadores en el campo de cultivo. El segundo, pues retomar su participación en eventos sociales, como son las tradicionales, visitadas o saludadas, que se llevan a cabo o se llevaban a cabo más recurrentemente hace algunas décadas en la alcaldía. Tras una boda se iba a visitar con música y bailes y cohetes a la novia a su nuevo domicilio de casada y se llevaba despensa y utensilios para su nueva vida en matrimonio. Y como tercera parte, pues no podía faltar el tradicional Día de Muertos.
las leyendas de nahuales, las alumbradas con cempasúchil y ceras, que son muy características no solo de la República Mexicana, sino también aquí de la Alcaldía Milpalta, pues es una de las zonas donde las leyendas de nahuales aún cobran pues mucho sentido en el imaginario colectivo. Como podemos ver en la imagen, pues les presento uno de los carteles que surgieron tras esta puesta en escena para darle difusión. 12 bailarinas y 5 bailarines estrenamos el proyecto. De manera paralela, el director artístico, el profe Eddie Garibay, se encargaba del montaje. Por otro lado estaban los músicos que se encargaban de hacer los arreglos y las composiciones para posteriormente grabar la música. Por otro lado estaban otros miembros de la fundación gestionando espacios, gestionando vestuario, las telas, con quien se iban a mandar a hacer cada vestuario, las medidas, todo para poner el proyecto en marcha. En mi caso, tocaba pues profundizar en la investigación. Antes de pasar a relatarles cómo fue todo este proceso, voy a comentarles pues la indumentaria que nosotros portamos. Como pueden ver en la imagen, les presento a mis compañeras del proyecto y mis compañeros bailarines. Nosotras llevamos el cabello trenzado, atado con cintas hechas en telar de cintura y puntas en shakira. Llevamos una blusa y una faja que lleva bordada la iconografía de la región, flora y fauna. Llevamos una falda o chincuete hecho en tela paño de lana, que anteriormente se hacía con lana de borrego, pero actualmente pues ya no es posible. En el caso de mis compañeros, portan un sombrero muy utilizado en el campo para cubrirse del sol, camisa y pantalón de manta, una faja o ceñidor elaborado también en telar de cintura, y ambos llevamos en el calzado huaraches de cuero con suela de llanta. Como les comento, pues a mí me tocaba, aparte de ser bailarina y compartir escenario con mis compañeras, profundizar en la investigación. Entonces, lo primero que hice, aparte de reunir bibliografía e informarme pues en textos académicos, planeé algunas entrevistas con personas de la tercera edad de la comunidad. Una de ellas, la señora Piedad López Flores, quien podemos ver en las imágenes. Me mostraba en la entrevista pues unas blusas que le había bordado su mamá. Tenemos también a la señora María Cruz Velázquez, que me contaba pues cómo había sido su casamiento, cómo habían adornado los cueros de pulque que se llevaban en ese tiempo para poder ir a la saludada de la novia. La señora Consuelo Miranda Alvarado, que está en la parte inferior, me contaba pues la tradición de la raspa de maguey, de ir a sacar el aguamiel, de la cosecha del maíz, el frijol, la calabaza, las temporadas en las que se sembraba y se daba, y pues todas estas tradiciones, ¿no?, que ellas afortunadamente lograron vivir y que actualmente pues para algunas personas jóvenes y para pues infantes solamente viven en los recuerdos. Una de las partes que más disfruté de todo este proceso de la investigación fue visitar los talleres de telar de cintura. Como ya mencioné, nosotras portamos cintas para el cabello hechas en estos telares y las fajas que también se hacen en estos telares. Visitar estos talleres, en específico el taller de la maestra e investigadora Flor Soledad Hernández, a quien si tiene posibilidad de ver esta entrevista, esta ponencia, le mando también un caluroso saludo. Visitar estos talleres me cambió el panorama completamente. Creo que si bien estaba haciendo una investigación acerca de un baile de mujeres, encontrarme de manera palpable con el quehacer de estas mujeres en estos telares me
me cambió completamente la perspectiva porque pude ver en realidad cómo se formaba una comunidad de mujeres en pues a través de esta actividad, ¿no? Ellas me comentaban que normalmente son sus espacios pues, de intimidad, por decirlo así, y de comunidad entre ellas en las que comparten problemas, comparten felicidad, comparten nuevas experiencias, se saludan entre ellas, comparten su vida cotidiana, lo que les pasa en sus casas. Si llevan alguna preocupación, pues el estar concentradas en tejer les hace olvidarse de ello, y además pues conocen habilidades que no tenían antes, lo que las lleva a aumentar su autoestima y evidentemente mejorar su economía. Mejorar su economía porque cada una de las cintas que nosotras portamos cuesta alrededor de 400, 900 pesos o más, de acuerdo a lo elaborado de las puntas y de la misma cinta. Igual que la faja puede costar entre 1,200 o más, y a veces podría parecer un precio exagerado, pero si tomamos en cuenta toda la labor de estas mujeres en que para hacer tal vez una faja o una cinta se tardan 3 meses, 4 meses, medio año o a veces un mes si es que la tejedora es ya muy experimentada, pues creo que es un trabajo prácticamente regalado, ¿no? El precio es realmente esta parte de nuestra indumentaria es algo invaluable. Por otro lado, días antes de hacer público el montaje, me tocó impartir clases a mis compañeras y mis compañeros de danza, porque evidentemente era necesario que todos, junto con los miembros de la fundación, conociéramos el porqué de lo que íbamos a interpretar e íbamos a llevar a escena. Me di cuenta también, al igual que en mis visitas a los talleres de telar de cintura, conforme avanzaban las clases, que de pronto mis compañeras llegaban a comentar: es que mi abuelita me contó tal cosa, y mira, para el ensayo mi tía o mi abuelita o mi mamá me prestó el rebozo que le heredaron, o uno que se parece al de su boda. Entonces me di cuenta que todas estas historias comenzaban a compaginar dentro del salón de clases de ensayos de danza. Entonces que nosotras mismas comenzábamos a tejer nuestra propia comunidad de mujeres y de artistas, bailarinas. En las fotografías que muestro a continuación, pues se pueden observar algunas de las didácticas que hacíamos en las clases, a través de fotografías de la fototeca de Lina, pues que yo les presentaba a mis compañeras, hacíamos dinámicas y apelábamos a estos recuerdos y anécdotas familiares. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Creo que gracias a las Tlacualchique pude reconocer el valor histórico y artístico de mis antepasadas, además de crear entre la historia y la danza folclórica una comunidad, ¿no? Como les menciono, mis compañeras y todos los miembros de la fundación inmersos en este proyecto creamos una comunidad y compartimos, claro, felicidad, nerviosismo, frustraciones, enojos, cambios de humor, regaños también por parte del director artístico cuando de pronto las cosas no salían como se esperaba, y todo esto es parte de una puesta en escena, a veces el público no alcanza a observar este tipo de detalles, ¿no? En general, pues concluyo diciendo que decenas de años nos separan de aquellas mujeres que pues dieron su vida al servicio del hogar y de este trabajo no remunerado, pero considero que a través de la danza folclórica se puede hacer un reconocimiento y una visibilización de este trabajo que se ha visto minimizado por muchas décadas. Y claro, pues sí, tal vez no somos las Tlacualchique de hace años, no es nuestra intención serlo.
simplemente reconocernos a través de ellas y visibilizar su trabajo. Tal vez ya no estén presentes, pero creemos que su memoria puede seguir presente a través de la danza folclórica. En las imágenes que podemos observar, en la imagen blanco y negro se observa otra vez a la señora Piedad López Flores y a algunas de sus compañeras, y vemos ahí también a una niña portando todas la indumentaria tradicional de la alcaldía Milpalta, y del otro lado vemos a una de mis compañeras del proyecto después de finalizar una presentación en el pueblo de San Pablo Ostotepec, de aquí de la alcaldía Milpalta, donde una de las señoras se acercó a ella a decirle que sus puntas estaban muy bonitas y que le recordaban mucho a las que ella usaba de joven. Y como esta anécdota hubo muchísimas, donde señores que trabajaban en el campo, donde personas de la tercera edad se acercaban a nosotras, a veces con lágrimas en los ojos y el corazón conmovido, a decirnos que les gustaba mucho nuestro trabajo, que les había traído muchos recuerdos, y creo que fue la cosa más gratificante bajarte del escenario. En mi experiencia como bailarina, como historiadora y como mujer habitante y originaria del sur de la Ciudad de México, fue lo más gratificante el bajarme del escenario y ver que las personas de la tercera edad habían recordado algo a través de la danza y de esta investigación. Cierro con esta fotografía posterior a inaugurar nuestra rueda de prensa en el Centro Cultural El Rule, Comunidad de Saberes, donde estamos la mayor parte de los miembros de la fundación y de las personas fundamentales para este proyecto. Y quiero cerrar pues haciendo una invitación. Espero que esta ponencia sea motivo o motivar con ella a la comunidad creadora, a las investigadoras, bailarines, bailarinas, artistas en general, a que comiencen a hablar de sí mismas, que repensemos los temas de investigación o creación y juntos, juntas, sigamos construyendo nuevos espacios a partir de la historia y las artes. Bueno, amigos, amigas, les agradezco el tiempo que han compartido conmigo en esta charla. Espero haya sido de su agrado. Y agradezco profundamente al maestro David Sesma por la invitación a colaborar en este Encuentro Internacional de Danzas del Pasado. Agradezco también a la Fundación Tierra Fértil, Arte y Cultura por invitarme, tomarme en cuenta para llevar a cabo la investigación de un proyecto tan lindo, tan prometedor. Agradezco a mis compañeras bailarinas y a todas aquellas personas que en su momento nos abrieron el espacio para compartir este proyecto. Espero les haya gustado y también espero vernos muy pronto en futuras ponencias y futuros encuentros. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu aporte desde la comunidad de Milpa Alta, a la que mandamos muchos saludos. Y bueno, para terminar esta mesa y esta jornada, tenemos la entrevista que le realicé yo a la doctora Zoila Mendoza sobre danza tradicional, identidad en evolución. Licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo su maestría y doctorado en antropología por la Universidad de Chicago. Su trabajo se ha centrado en el estudio de fiestas, música y danzas en los Andes. Bienvenida, doctora Mendoza. Bueno, estamos ahora con la doctora Zoila Mendoza. Tengo el gusto y el honor de entrevistar a la doctora. Ella es antropóloga,
y ha estudiado extensamente el tema de la identidad a través de la danza, la música y las fiestas tradicionales en los Andes peruanos específicamente. Actualmente es profesora principal en el Departamento de Estudios Indígenas de las Américas en la Universidad de California en Davis. Hola, buenos días, Zoila. Hola, muchas gracias por esta invitación y mucho gusto. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. Primero, ¿cómo llegaste o qué te interesó de las danzas del Cusco que analizas en tus estudios? Bueno, en realidad mi interés por las danzas y las fiestas en los Andes comenzó muchísimo antes de que yo llegara a Cusco. Mis padres son de una zona que se llama el Valle del Mantaro, en Junín, y yo crecí en estas fiestas, en estas danzas, y desde niña me preguntaba y estaba ansiosa por saber más de eso. Entonces mis primeros trabajos antropológicos comenzaron en esa zona, en el Valle del Mantaro y entre los migrantes del Valle del Mantaro en Lima. Y en los años 80, cuando yo iba a hacer mi tesis doctoral, el estado de violencia política en el Perú no me permitió regresar a esa zona. Entonces tuve que trasladarme a otra que era un poco más, digamos, tranquila en ese momento. Y me trasladé al Cusco. Obviamente era un lugar con una gran riqueza y ofrecía pues grandes posibilidades de investigación similares a las que yo había hecho y también con un contraste muy interesante. Entonces es así que llegué al Cusco y bueno, me quedé por décadas trabajando. Ahora, ¿qué nos dice la danza tradicional sobre el pasado? En realidad, te confieso que a mí siempre en mis trabajos me ha interesado muchísimo más bien pensar en qué dice la danza del presente y del futuro que los que la practican quieren proyectar o están interesados en proyectar. Pero a la vez, estas danzas están llenas de elementos del pasado que son reinterpretados y presentados de diferentes formas, ¿no? Entonces, es por eso que estas danzas nos ofrecen una reinterpretación del pasado desde el punto de vista, obviamente, del presente, cómo son representadas, recreadas y modificadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo algo rápidamente, una de las últimas danzas con las que trabajé, se llama Achampay, que supuestamente representa a guerreros incas. En realidad, ese es el discurso oficial, pero para los pobladores es representar, encarnar un arquetipo histórico local, que se llama el Canchimachu, al cual lo ven como el gran héroe cultural y sobre el cual hay muchas historias orales contemporáneas. Y siempre en estas confrontaciones con todo tipo de invasor, desde antes de los incas, de los españoles, este arquetipo se presenta y lucha y gana, ¿no? Entonces, los pobladores hablan con mucho orgullo de esto. Entonces, ellos proyectan una personalidad presente y futura como grandes luchadores, como con un gran futuro y un deseo de siempre mantener un rol importante en la región a través de este personaje, y ese personaje lo encarnan en esa danza, ¿no? Entonces es el presente, lo que quieren representar del pasado, lo que rescatan del pasado, pero a la vez es una proyección hacia cómo ellos ven el presente y cómo quieren proyectar un futuro. Qué interesante cómo la danza amarra pasado, presente y futuro, ¿no? Ahora, las danzas que analizas en tu artículo son del siglo XX. ¿Hay manera de rastrear sus orígenes en el pasado? ¿De rastrear su evolución en el pasado? Mira, las danzas que yo estudié y escribí mucho más de cerca, que son del Cusco, te dan una tremenda gama, ¿no? Comenzando por una de ellas, en los llamados ahora capascollas, que uno puede rastrear el tema principal de la danza desde épocas prehispánicas a través de la arqueología y de la etnohistoria. Es básicamente una representación de la relación de los andinos con las llamas, con los auqueños. Una serie de representaciones que tienen que ver con esa relación íntima, incluso transformándose los danzantes en llamas en muchas partes de la coreografía. Y tenemos noticias por la historia de que ese tipo de representación existía desde
tiempos, desde donde sabemos, había representación de eso, ¿no? Un tema muy importante, cultural, histórico para ellos. Ahora, ese tema se ha transformado a través de los siglos y ha adquirido muchísimos significados. Incluso se le puso en quechua un nombre que se llama capaj, que es elegante, que significa algo más bien en ese contexto en el cual se desarrolló esta forma específica de la danza, urbano, moderno, ¿no? Que es una danza que se proyecta hacia principios del siglo XX con esta forma, ¿no? Y que se desarrolla hacia mitad del siglo XX. Entonces, se va transformando y se sigue transformando. Una danza que fue eminentemente masculina se transforma hacia los años más o menos 90, la vi transformándose en una danza que comienza a incorporar a mujeres en número masivos y hasta mayoritarios, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otra danza sobre la que escribí mucho, la danza de los majeños, es una danza que más bien representa, encarna los arrieros que comercializaban de una manera importante en los Andes, pero esto ya es de un momento más tardío, colonial y un fenómeno republicano, ¿no? Esta danza se decide encarnar en su forma actual de los majeños en una danza que más bien también representa a los poderosos, a los hacendados, rescata también la imagen de hacendado. Los locales comienzan a jugar con esas imágenes de un hombre poderoso, rico, incorporan la imagen del hacendado y luego la transforman en un hombre poderoso urbano que toma cerveza, ya no toma el licor que tomaba anteriormente. Entonces, el origen más tardío, con un cierto tema, pero que sigue siempre evolucionando hacia el presente, ¿no? Y luego, también que he escrito, la danza de los jóvenes, porque siempre en un momento dado las visiones, las representaciones son diferentes según las generaciones, ¿no? Entonces la danza de los jóvenes, cuando yo las investigaba y hasta el día de hoy, rompieron con todos los arquetipos y estereotipos antiguos y representaron toda una idea de modernidad basada en los medios de comunicación, basados en una idea de lo que es la identidad andina, la música andina según la concepción de los medios transnacionales, la participación de las mujeres, también en roles de líderes que no habían tenido antes, con faldas cortas, con botas de taco, en fin, representando lo que las nuevas generaciones estaban viendo y ligaron su justificación como folclore tradicional basándolo en la idea de la música andina, pero una idea reconstruida. Ahí entra la lambada, por ejemplo, un tema esa canción que fue originalmente una música andina, se convierte en un tema central, por ejemplo, en esta representación, ¿no? Entonces es una gran variedad y uno puede ir viendo hacia atrás en algunos temas, pero siempre encuentran temas que van apareciendo en la historia local. Sí, qué increíble la complejidad que puede tener la danza para condensar todos estos elementos que estás mencionando, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿qué les dirías a los jóvenes investigadores de la danza sobre la importancia de la antropología y del estudio de las danzas tradicionales para la comprensión de la danza como expresión de identidad? Bueno, simplemente mencionar que en primer lugar, la antropología, como varias otras disciplinas, ha estado siendo revisada y cuestionada por otras disciplinas y nosotros mismos, los antropólogos, hemos repensado mucho los parámetros de nuestros métodos y nuestras ideas y representaciones que habían predominado en el campo, ¿no? En ese sentido, es una disciplina que está cambiando en sus métodos, pero lo importante, quizás lo esencial que yo rescataría para los jóvenes que se interesan en ver estos aspectos de la danza, es que el valor que tiene nuestro trabajo es que nosotros proponemos que es todavía esencialmente importante pasar mucho tiempo y compartir con los actores. No es suficiente ir y recoger datos y escribir, ¿no? Que también algunos antropólogos antiguos hicieron, ¿no? Que los antropólogos modernos lo que intentamos era colaborar y escuchar, y de ahí es muy importante hablar los idiomas locales, no solo el español, sino los idiomas indígenas, como por ejemplo el quechua, en base al cual yo he trabajado, escuchar, compartir y aceptar que las interpretaciones de los actores
No son, digamos, elaboraciones porque ellos no saben, porque quizás ellos no entienden. Eso es lo que muchas veces los investigadores antiguos asumían. Ah, bueno, yo estoy viendo esto, pero ellos dicen que, ¿no? Como algo secundario. Para nosotros, los antropólogos un poco más comprometidos y que estamos interesados en saber cuál es la interpretación de los actores, defendemos que es muy importante pasar mucho tiempo escuchando esas voces y transmitiendo esas a veces posiciones opuestas. Se podría decir, por ejemplo, ¿no? En una danza dada, los actores pueden estar dando opiniones encontradas. Los antiguos, los que creen que saben más de la historia, dicen, oh, esta danza es esto. Pero los más jóvenes, los nuevos que han entrado al grupo, pueden decir, bueno, esta danza vemos esto, vemos lo otro, no vemos lo anterior, ¿no? Entonces, lo importante del investigador, del antropólogo, es escuchar y traslucir esas voces y saber que las prácticas artísticas son contradictorias en sí mismas, ¿no? Hay una intencionalidad, quizás de los actores, pero esas intencionalidades varían. Hay interpretaciones. Entonces, es ahí el reto que tenemos los antropólogos, es de tratar de, si escribimos o hablamos sobre esos temas, traslucir esas contradicciones, esas complejidades y no tratar de dar la última palabra. Oh, bueno, esta danza significa esto y se relaciona a tal. No, porque además eso va a ir cambiando. Sino simplemente poder dar nuestra opinión frente a las opiniones más importantes que se dan de los que practican, ¿no? Entonces la antropología con sus métodos nos permite acercarnos a esas voces, a esas intencionalidades, ¿no? Entonces yo aconsejaría, ¿no? a los jóvenes que traten de desarrollar métodos que les permita acercarse a las interpretaciones de los actores y que sean flexibles y que no busquen una respuesta final a lo que significa tal danza, porque esas significaciones van a ir cambiando. Oye, Zoila, pues qué importante lo que nos has dicho, porque justamente lo que estamos tratando de dar a conocer y de difundir es la danza como un campo complejo, un campo que está lleno de datos y de contradicciones, como tú has dicho, y que vale la pena pues investigarla con seriedad, con creatividad y con compromiso, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo estas cosas que nos has dicho, y estoy segura de que para los que escuchen y sobre todo los jóvenes va a ser de mucha utilidad tu experiencia en el tema. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de compartir. Ok, gracias, Zoila. Y bueno, Zoila estará dispuesta a contestar luego las preguntas que puedan surgir a partir de estos temas. ¿Sí? Gracias. Sí. Muchas gracias, Zoila. Tu presentación va a ser una inspiración para los jóvenes investigadores de danza tradicional. Y ahora tenemos preguntas para ustedes. Tenemos una pregunta para Melba, que dice, ¿tú crees que enseñar historia de la danza a los niños contribuye a enriquecer su identidad? ¿Y de qué forma? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, de hecho creo que historia de la danza y cualquier formación de historia es importante. Sí, porque es nuestra identidad y porque nosotros aprendemos a conocer al otro a través de la historia y a través de lo que nos han dejado. Y es muy importante rescatar todo lo que nosotros tenemos y lo de otros pueblos también. O sea, nos hermana también como seres humanos. Eso es muy, muy importante. Sí, es lo que más, lo que más nos ayuda. Por ahí oí que el arte, bueno, también es importante en este caso, porque hay una necesidad muy grande también de revisar la historia, ¿sí? En cualquier contexto y más en el contexto dancístico. Es algo muy interesante y nos va a ayudar mucho. Bueno, yo que trabajo mucho con niños, los he visto que les ayuda todavía a ser un poco mejor de lo que ya son.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Mariana. Me pregunto si las danzas que ahora pertenecen al repertorio folclórico han sido estudiadas así, desde el punto de vista antropológico y con información documentada. Pues con base en las danzas que yo he tenido la oportunidad de ver y de estudiar y algunas de practicar, no podría decir que todas, pero sí gran parte. Tomemos en cuenta el repertorio de la maestra Amalia Hernández, que de alguna manera también fundamentaba sus puestas en escena. En la Universidad de Colima, por ejemplo, el maestro Rafael Samarripa también lleva un trabajo parecido. En la Universidad Veracruzana, el maestro Miguel Vélez también dejó un poco de ese camino, y creo que sí, no todas, pero algunas de las danzas que conforman actualmente el repertorio mexicano, por llamarlo de alguna manera, sí son cimentadas de esta manera. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta para la doctora Zoila Mendoza, que dice: ¿hay herramientas, métodos o técnicas que usted usa para documentar y analizar el movimiento físico de la danza? Sí, la herramienta que yo he usado muchísimo hasta el final, esta última investigación, es obviamente el uso de video. Tiene sus problemas en que mucha gente también quiere filmar y se intromete y fastidia a veces en las situaciones en que uno está en fiestas y eso. Entonces, mi documentación por video siempre ha sido en comunicación y en coordinación con los actores. Como mis investigaciones siempre han sido en base a comunidades en las cuales yo ya he vivido por mucho tiempo y me conocen y compartido, entonces siempre me he dejado guiar por ellos y de los momentos que ellos tenían interés en que yo documente y cómo los documente, entonces para no intrometerme. Entonces el uso del video debe ser muy respetuoso a los que están haciendo las acciones, ¿no? Y obviamente no solo en los momentos rituales y de las fiestas, sino también siempre era invitada a los ensayos. Y eso era muy, muy, muy clave, porque filmar en los ensayos es donde los mismos danzantes se corrigen, conversan sobre eso debe ser así, eso no debe ser así. Entonces, el video ha sido esencial para mí. Otra técnica que ha sido esencial para mí es bailar, ser bailarina. He formado parte de algunas de las danzas sobre las que he escrito y he bailado con los danzantes o las danzantes en los ensayos, ¿no? Entonces, un compartir corporal, ¿no? De participación hasta donde se me ha permitido, ya sea en el ambiente festivo y ya sea en los ensayos, ¿no? Y obviamente los métodos tradicionales antropológicos, que es de conversaciones, entrevistas, por lo general entrevistas no rígidas, sino por lo general con preguntas muy abiertas y escuchando a las historias que vienen detrás. Pero mis investigaciones todas han llevado más de una década sobre unos temas específicos. Esa es una cosa importante para mí, que uno debe estudiar por mucho tiempo y hacer muchos seguimientos antes de poder tratar de decir algo relativamente definitivo sobre una práctica. Claro que sí. Y esto que mencionas de bailar también entraría dentro de lo que se llama la observación participante, ¿no? Sí, aunque últimamente con toda la crítica a la antropología, este término de observación participante se ha criticado mucho porque implica esta idea de distanciamiento, que tú estás observando, y además implica la idea de objetividad también, porque en la epistemología occidental la vista se privilegia como, yo estoy viendo y esto es así, que es algo que se ha criticado. Entonces es más un trabajo, se habla un poco de participativo, compartir, no tanto la observación, porque eso es una distancia que los antropólogos contemporáneos tratamos de evitar, ¿no?
esta cosa de los sujeto-objeto, ¿no? Okay. Una pregunta para Melba. ¿Cómo o dónde imaginas que se puede usar este cuento? ¿Publicado como libro para niños o como programa para niños en museos y otros campos culturales? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque de hecho, bueno, el proyecto que yo dirijo, Proyecto Travesuras, siempre empezamos una cuestión coreográfica a partir de un cuento. Entonces, Bombón precisamente puede darse para hacerse un guión coreográfico y de allí salir coreografía, salir una historia coreográfica para niños. También la idea, y es lo que siempre hago con mis trabajos previos, es tener el libro, ¿sí? Debe de quedar también ahora un registro previo de dónde se tomó para hacer la coreografía. Eso lo hemos estado viendo a través de todas estas hermosas pláticas. Y finalmente, este también es una ayuda didáctica para introducir a museos, ¿sí? Aunque sí muchos museos tienen en sus áreas infantiles un personaje que lleva a los niños a través del recorrido de las salas, pues a mí se me hizo también muy interesante que este personaje fuera un personaje un poquito más real, como es Bombón, que ya ustedes lo vieron, ¿no? Esas son como que las tres áreas, pero también se puede llevar todavía hacia las áreas didácticas y puede servir de apoyo para que los maestros lo den como libro de lectura para apoyar precisamente las cuestiones históricas que vayan a tomar ellos. Y, ¿por qué no? Bueno, después, como buenas cuestiones, que los inviten a ver la obra ya puesta. O sea, que la historia no se quede estática, sino que la historia tenga un movimiento. Y esto es a través de la coreografía también. Una pregunta para Mariana. ¿A qué crees que se deba la lejanía entre los primeros registros de esta danza y la propuesta que están lanzando ustedes ahora? Bueno, pues como lo mencioné, esta danza de Tlacualchiqui o Tlacualeras ha venido desarrollándose en 3 etapas. Entonces, pues como lo vimos también en la mesa anterior, las danzas se van modificando con el tiempo, entonces por el carácter tan efímero de las mismas. Y pues yo creo que por eso es este distanciamiento, ¿no? De cómo se baila en los pueblos de la alcaldía Milpalta y cómo nosotros lo llevamos ya a una puesta en escena. Ok. Y bueno, ya para terminar, una pregunta para Zoila. El estudio de la danza se puede enriquecer con la aportación de la arqueología, etnohistoria, historia, antropología, y necesitaríamos coordinar metodologías conjuntas para aproximarnos a la danza. Sí, es difícil, lo digo porque tengo largo tiempo de moverme en un mundo interdisciplinario. Enseño en un departamento interdisciplinario, voy a las reuniones que voy todavía, tienen que ser interdisciplinarias porque no me gusta discutir simplemente entre los que ya entendemos lo que hacemos. Entonces, yo moviéndome simplemente entre 2 campos, la etnomusicología y los estudios de la danza, por ejemplo. Participé en un comité organizador en Estados Unidos se hizo una reunión entre la Sociedad de Etnomusicología y la CORD, la Coordinadora de Estudios de Danzas, ¿no? Intentamos establecer un diálogo, un intercambio de metodologías y de visiones. Y fue un fracaso. O sea, ¿qué les digo? Es muy difícil que la gente en su entrenamiento disciplinario salga y se aventure a incorporar seriamente los métodos de otras disciplinas, por muchas razones, prácticas profesionales, a veces personales, ¿no? A veces las personas que son danzantes, o bailarines desde que son niñas, entonces tienen una cierta concepción de lo que es importante. Las personas que crecieron y son músicos
tienen una concepción de qué es lo importante de entender en este fenómeno, pues, la música, ¿no? Entonces, es difícil. Y los antropólogos tratamos de incorporar todo, pero por lo general dejamos el detalle fuera, que es algo rico que viene de los campos específicos, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero pienso que se debe intentar, porque las reuniones más ricas a las cuales yo he participado es donde arqueólogos, etnohistoriadores, antropólogos y gente de diversos campos han presentado sobre temas similares y nosotros hemos escuchado y hemos dicho, entonces en realidad debo yo incorporar esto, ¿no? Más seriamente, con ejemplos prácticos, ¿no? De presentaciones en reuniones. Entonces creo que sí, creo que es importantísimo. Yo, por lo menos en mi último proyecto, los últimos un poco más de 10 años, he tratado de incorporar muchísimo historia oral, etnohistoria, arqueología, porque he trabajado sobre peregrinación y viendo hacia atrás cómo eran las peregrinaciones en la época prehispánica, en fin, tratando de incorporar seriamente, no simplemente como un dato, no simplemente como algo que uno pone a lo que uno va a decir, sino que simplemente cuestionar y hacer que las metodologías de otra disciplina realmente a uno le muevan el terreno y digan, tenemos que realmente ser serios en esta incorporación, ¿no? Qué interesante, porque justamente la intención nuestra es tratar de establecer un diálogo, una comunicación entre gente de diversos campos, diversos intereses, y poder hacer realmente un trabajo conjunto en lo posible, ¿no? En el futuro. Pero sí hay que tener en cuenta lo que tú dices, ¿no? Todas las diferentes visiones que a veces chocan, ¿no? Bueno, les voy a leer ahorita unos nuevos comentarios que han llegado. René Cardosa dice felicidades a todos. Miki Yoshioka, felicidades a todos los ponentes. Es realmente fascinante escucharlos e imaginar cómo pudieron ser en su momento estas maravillosas danzas. Evangelina Villalón Rodríguez, importante trabajo. Eddie Garibay, saludos cordiales Mariana, un abrazo. Comentario de Rosa María Ma para Mariana. ¿Qué fue de la música que acompañó a la danza y qué fue de la danza propiamente? Es una pregunta, no sé si puedes contestar, Mariana, sí. Para terminar. Pues la música se llevó a cabo con músicos igual de la región, la música ya de la puesta en escena. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a músicos de hace años y con base en esas entrevistas y en lo que ellos nos comentaban, sus experiencias y sus saberes, pues nosotros en conjunto con la fundación y los músicos que se vieron para este proyecto, pues se volvieron a hacer nuevas como arreglos y nuevas partituras, tomando en cuenta así como la base musical, ¿no? Pues de las canciones que ya nos venían comentando, y de algunas pues tomamos las más significativas, ¿no? Hay un repertorio de más de, yo creo que 25 o 50 melodías para la danza de Tlacualchique, pero nosotros al llevarlo a escena pues tomamos las más esenciales y las que también al profesor, el director artístico, le parecieron más óptimas, ¿no? Para lo que él tenía planeado. Bueno, tenemos una última pregunta, ahora sí la última, que bueno, no dice para quién es. José de Jesús Vázquez Rivera. ¿Existe alguna especialidad académica de estudios de las danzas del pasado que oferte alguna institución en México? Bueno, esa es una pregunta que creo que podemos responder mañana porque justamente mañana que terminamos vamos a hacer un cierre y vamos a tratar de responder estas últimas dudas que tienen que ver con la intención misma de este encuentro, ¿sí? Entonces yo les quiero agradecer muchísimo su participación, su colaboración y las respuestas que nos han dado a las preguntas al público. Y entonces así terminamos esta segunda jornada del primer encuentro internacional de danzas del pasado.
Los esperamos mañana con ponencias muy interesantes sobre reconstrucción de la danza y el aporte de la musicología al estudio de las danzas del pasado. Y nada más me queda despedirme, agradecerles. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.